¿verdad? Porque hay que complacer a todo el público televidente. Ya está con nosotros la doctora Liselot Tavares Mejía en su sección de los lunes, miércoles y viernes, hablando de salud con la doctora Liselot. Doctora, buenas tardes, ¿cómo está todo? Buenas tardes, ¿cómo está, Gaspar? ¿Todo bien? Todo bien, por la gracia del Señor. Usted cada vez más, como más reluciente. Esa es la gracia. La gracia de Papá Dios. Claro Porque que aquí sí. es que la doctora llega, se turba la gente, el personal, el numerólogo, por ahí qué es lo que está pasando. La doctora es una profesional y mírenla ahí, preciosa. Doctora, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a estar hablando de la diabetes, que es una enfermedad que realmente está abarcando mucho a la población, no solamente aquí, sino alrededor del mundo. Y pienso que es un tema de mucha importancia y que puede contribuir mucho a la sociedad y de manera de prevenir la enfermedad. ¿O qué usted piensa? Así es, la diabetes es una enfermedad que está causando estragos. En todo el mundo he visto amigos fallecer. ¿Y qué fue que lo dio a fulano? Que lo veo flaco, delgado, ciego, y flip, se fue. Un problema. Realmente. ¿Cuáles sí. son las causas de esta terrible enfermedad? Realmente podemos decir que hay varios factores que van a contribuir a lo que es el desarrollo de la diabetes. Pero primero se preguntarán, ¿qué es la diabetes? Una persona con diabetes es una persona que padece una enfermedad crónica y esta se caracteriza por un aumento de la glucosa o del azúcar, como le llaman coloquialmente a las personas, en sangre. Entonces, ¿cuáles son los factores que van a predisponer a que una persona pueda desarrollar diabetes? Entre esos está la parte hereditaria, es decir, una persona que sea hijos de padres diabéticos o tenga un familiar en la familia que tenga diabetes, el sedentarismo, la mala alimentación, el consumo excesivo de azúcares y también ciertas bollerías, además de las personas que padecen de obesidad o sobrepeso. Todos esos son los factores, personas de mayores de 45 años, adolescentes que viven en el sedentarismo y que padecen de obesidad. Todos estos son factores que podemos decir que van a causar lo que es la diabetes en el ser humano. Así es una enfermedad tremenda, aunque mucha gente dice, doctora, que todo el mundo es diabético. Unos normal, unos que la tienen baja y otros que la tienen alta. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que una persona debe de tomar en cuenta para saber que sufre de esta enfermedad? Primero que todo, es importante decir que en la población podemos encontrar diferentes tipos de diabetes. Ahora mismo nos podemos referir directamente a la diabetes tipo 2, que es la más frecuente. La pero diabetes también, mellitus. Exactamente, pero también tenemos la diabetes tipo 1 y también está la diabetes durante el embarazo. Pero viéndonos a lo que es la diabetes tipo 2, ya que es la más frecuente, vemos que la persona va a padecer de lo que son mareos, va a ir mucho al baño, es decir, poliuria, o sea, varias veces al baño de noche a orinar, va a tener sed excesiva, hambre, cansancio, irritabilidad de vez en cuando y por sobre todo el aumento de la glucosa. La mayoría de los pacientes llegan a la emergencia con un mareo, cefalea de vez en cuando y cansancio excesivo, una sed y una sudoración que no cesa. Entonces, cuando le toman la glucosa al paciente, vemos que está elevada por encima de los valores normales. Podemos decir que un paciente puede ser prediabético o puede ser diabético diagnosticado. Y para eso usted debe de visitar a un especialista y entonces saber si necesita tratamiento o no. Porque realmente la enfermedad va a causar y va a ir dañando paulatinamente cada uno de los órganos. Por eso es muy importante prestarle atención y llegar a un tratamiento oportuno a lo que es la diabetes. A veces el mismo ser humano abusa. Yo recuerdo, en el caso mío, que tengo diabetes tipo 2, diabetes mellitus, que yo cuando iba a Santo Domingo, la primera parada era en La Vega, en un lugar que está cerca de la entrada de una de las lomas de Guayguí ahí. Hay una parada ahí que venden unos dulces excelentes. Y yo después que desayunaba, me comía 1 y 2 tablas de dulce. Y a veces viene
esa cocada, y nítido ahí, y una fría en el camino, cuando íbamos a llegar ya a Villa Altagracia, ya nos habíamos tomado 4 o 5 cervezas, para pararnos entonces en otra parada famosa que hay ahí, el Boricua, valga la publicidad, y hay un sabroso puerco horneado, y esa comida, a veces con mucha grasa, y de allá para acá entonces, en otro lugar, de cuando uno retorna, en Pedro Brán, un licor store muy famoso que hay ahí, a comernos los sándwiches y eso, pero el asunto es que estábamos matándonos nosotros mismos, porque usted comerse 2 y 3 tablas de dulce, más la cerveza, más la comida a altas horas de la madrugada, eso me produjo a mí que un momento yo tomaba líquido cuando iba a lavar el vehículo al carruaje, me tomaba hasta 4 Gatorade, y recuerdo como ahora, hasta que un amigo mío me dijo, mira, ¿qué tú tienes? Digo, estoy como sin ánimo, a veces hasta para enjabonarme. Me dijo, ¿cuántas veces tú orinas de noche? Yo le dije, pila. Me dijo, pues, hay que checarte el azúcar. Y cuando me hizo una glicemia, el aparatico nos marcó, dio error, de lo alto que estaba. Y ahí me internaron, esas cosas, gracias a Dios, que ya tenemos el azúcar controlada. Y cuando tenemos temblores, yo me doy cuenta que está baja, y cuando tengo la boca amarga y que tomo mucha agua y orino un poco, ya yo sé que está alta. Exacto. Son de los factores para controlar el azúcar. Ahora, ¿qué debe hacer un diabético? Por ejemplo, en el caso mío, yo me tomo el café amargo. Porque el café, en los lugares cafetaleros como Brasil y otros, el café no lo toman con azúcar. Sí, exactamente. Es decir, ¿cómo vamos a hacer una prevención o un tratamiento? Lo más importante es que el paciente debe de entender lo siguiente. Usted siente uno de estos síntomas, como el testimonio de Gaspar aquí, debe de visitar un especialista que lo ayude con su situación de salud para diagnosticar si usted es diabético o no, o si está en una prediabetes. Lo siguiente, luego de que usted ha sido diagnosticado con diabetes o quiere prevenirla, porque sabe que tiene algunos de los factores que ya yo le mencioné, como por ejemplo el factor hereditario o padece de obesidad, entonces usted debe tener prevención de lo que es la diabetes. Lo que debemos empezar es evitar el sedentarismo, hacer ejercicio, por lo menos 30 minutos diarios de caminar o hacer algún tipo de ejercicio aeróbico que pueda contribuir con quemar la grasa corporal. Lo siguiente sería una alimentación balanceada y saludable, evitando lo que son los azúcares y las grasas en exceso. Sabemos que hay que evitar a toda costa el sobrepeso y la obesidad porque es uno de los factores principales. Las células dejan de funcionar, entonces ya la insulina, que es la que transporta la glucosa, no va a transportar ese azúcar y va a quedar entonces en la sangre. Y por eso vamos viendo que se van a ir dañando o deteriorando lo que son los siguientes órganos. Por ejemplo, un paciente diabético puede llegar a una insuficiencia renal, puede tener una retinopatía, puede tener afecciones en su piel que puede tener dificultad para cicatrizar, entre otros síntomas más. Entonces, no es algo de tomar a la ligera, sino que el paciente debe de tener conciencia y tener en control su diabetes. Es importante saber también que hay tratamientos o medicamentos para la diabetes, pero como nutrióloga y diabetóloga, puedo decirle al paciente que lo fundamental es un cambio de estilo de vida. Eso es el 70%. Y podemos ayudar al paciente con algún tipo de medicamento, pero si el paciente no cambia el estilo de vida, que lleva a un estilo de vida saludable, entonces no va a haber un cambio. El medicamento por sí solo no puede contrarrestar la diabetes. Tengo pacientes que son muy disciplinados, que incluso yo les quito el medicamento y simplemente continúan con el cambio de estilo de vida. Es decir, que hay esperanza para las personas que tienen diabetes y simplemente está en cambiar de estilo de vida y evitar el sedentarismo. Así es, porque regularmente en las mañanas yo veo lugares comiendo mucha grasa, échamele grasa a los fritos, al mangú.
porque a la gente le gusta mucho los fritos, le gusta mucho la salsa, le gusta mucho la Sí. grasa. Me están escribiendo por aquí, ¿quiere arroz? Porque es que hay gente que no puede comer, si yo no como arroz, pienso que no he comido. Y hay una información que dice que el 30% de las personas residentes en la República Dominicana son hipertensos, porque también hay una situación, doctora. El que tiene el azúcar alta, tiene la presión alta, y el que la tiene baja, tiene la presión baja. Así es. Es decir, el paciente diabético, como le dije, la diabetes va de por sí deteriorando otros órganos. El paciente puede ir desarrollando hipertensión, insuficiencia renal, puede afectarse varios sistemas del cuerpo simplemente por padecer diabetes. Por ejemplo, las células van perdiendo su funcionalidad. En una persona que es diabética, el páncreas, que es el que se encarga de regular con sus hormonas el azúcar en la sangre, no está funcionando adecuadamente o no funciona. Entonces esto va a ir generando un deterioro del cuerpo, va matando silenciosamente al paciente. Y entonces las grasas, la mala alimentación va a contribuir al sobrepeso, y esto va a ir aún deteriorando más la célula y forzando al órgano para producir más insulina, es decir, al páncreas, y esto va a dificultar más la secreción de la única hormona que ayuda a que se regule el azúcar en la sangre. Entonces, realmente hay que prestar bastante atención a lo que es la alimentación, o sea, es crucial, es el tratamiento ideal y lo podemos acompañar de los medicamentos. El arroz, como decía aquí el señor, es realmente, el arroz no es un alimento malo. Es como le dije en el programa anterior, todo está en la porción que usted se coma, cómo usted lo combine y, por sobre todo, cómo usted lo prepare. Porque no es lo mismo que usted se coma un tazón de arroz con una pequeña porción de ensalada, a que usted se coma un tazón de ensalada con una pequeña porción de arroz bien cocinado, no bañado en aceite ni frito, sino de una manera bien cocinada, que debe de aprender a cocinar de manera saludable. En eso es que está el truco. O sea que el arroz no es un pecado. Lo puede comer incluso 2 veces por semana, pero lo que debe de hacer es combinarlo con fibras, como por ejemplo una ensalada verde de una gran porción, una pequeña porción de arroz con su carne o su pescado, y ya la bandera dominicana, como le dije, no está mal. Todo está en lo como usted lo prepare, cómo usted mida esa porción y con qué lo combine. Por ejemplo, el dominicano tiende a combinar lo que es la pasta con arroz. Eso no es una buena combinación, porque tenemos entonces 2 carbohidratos que van a contribuir a más glucosa. Entonces, esto va a deteriorar más, a forzar más los órganos para poder trabajar. O comer pastas con pan. Con pan también. ¿Qué harina también? O sea, no es una buena combinación. Usted puede comerse una pequeña porción de pasta, no es un pecado, pero hágalo entonces con un alimento que ayude a bajar el índice glucémico de esa comida, como puede ser perfectamente una ensalada verde, una gran porción de ensalada verde con una pequeña porción de pasta y cocinada de una manera saludable, porque también ahí está el punto, que bañan la pasta de aceite, las fríen también, la llenan de condimentos artificiales como la grandiosa sopita, el sazón y todas estas cosas. Entonces esto contribuye a que el alimento no sea para nada bueno. Entonces hay que enfocarse en esa parte, ¿verdad? He ido a resort, ya finalmente he visto gente, por ejemplo, el desayuno, huevo hervido, huevo frito, huevo revuelto, tortilla de huevo, pero se va a saltar de huevo. Entonces el salmón... No, ni lo miran. Ni lo miran. Una cosa que cuesta 800 la libra. Es la realidad. Hay que aprender a comer saludable. Me decía también en el comentario anterior de inicio del programa que si la metformina, que es uno de los medicamentos más indicados a los diabéticos, se puede consumir la de los Promesecal. ¿Qué usted opina? Realmente mi opinión al respecto sobre los medicamentos en general. Como le dije, el medicamento es una coayuda. Y ya cuando usted lo tiene, entonces yo no puedo decirle que un medicamento, porque tenga un mayor costo o un menor costo, este va a tener más eficiencia. Ya eso va a depender de la calidad en sí del mismo medicamento. Si usted ve que al tomarse la pastilla
le da un buen efecto, le mantiene regulado el nivel de glucosa, pues significa que le está funcionando perfectamente. O sea, no hay por qué entonces discriminar un medicamento porque sea más barato o porque sea más caro. Es simplemente buscar la calidad de ese medicamento y si uno sabe la calidad probándolo. Entonces, su cuerpo le va a hablar. Hay que aprender a conocer el cuerpo, cómo nos habla, que nos habla a través de los síntomas. Si usted ve que está sudoroso, tembloroso, ansioso, con mucha sed, deseos de ir al baño a cada rato, significa que el medicamento no le está haciendo el efecto que debe de hacerle. Entonces hay que cambiar el medicamento. Entonces realmente no es si es más caro, si es más barato, el asunto está en si está funcionando adecuadamente. Así es. Doctora, teléfonos, la dirección para que todos los amigos televidentes quieran consultar con la doctora Liselot Tavares Mejía, una estrella. ¿Dónde está ubicada la doctora? Las redes sociales y el teléfono. Bueno, nos pueden seguir por nuestra página de Instagram. Estamos en Instagram, Facebook y YouTube como doctoraliselotavares.m. Y para las citas pueden comunicarse al 809-893-6522. Recuerden que estamos en Santiago y en Puerto Plata y que trabajamos en varias áreas de la salud: nutriología clínica, obesología, diabetología y medicina estética y anti-envejecimiento. Ha sido un placer para mí, esperamos que las informaciones le ayuden. Y un dato importante es que aceptamos todos los seguros médicos. Qué bueno. Y tarjetas de crédito, me imagino. También. Sí, transacciones bancarias y efectivo. Qué bueno. Ahí está la doctora Liselot Tavares Mejía el viernes. Nueva vez, el viernes, prepare sus preguntas porque vamos a abrir las líneas para que usted también pueda tener su consulta gratis por el programa. Vamos a una pausa, en breve regresamos. Ya está Júpiter, el poder de la numerología. Ya volvemos.